¿Cuánto cobra Luis Díaz? ¿Por qué tiene un salario tan bajo? ¿Le van a renovar o tienen prevista una salida? ¿Quiénes son los jugadores mejor pagados del Liverpool? ¿O quiénes son los jugadores mejor pagados de toda la Premier League? ¿Qué planes de futuro tiene el Liverpool con Lucho? Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de cuál es la situación de Luis Díaz en el Liverpool. Ya sé que muchos estás hablando durante muchos días, mucho tiempo ya. Ángelo, ¿por qué cobra tan poco Luis Díaz? Si es uno de los mejores, es titular, es un crack. ¿Por qué cobra tan poco? Bien, vamos a hablar de esto, de cuál es el plan de futuro del Liverpool para el jugador colombiano, qué es lo que está cobrando ahora mismo, cuándo podría darse una renovación y vamos a comparar un poco también su situación con la del resto de jugadores. Recordemos que Luis Díaz llegó al Liverpool en enero de 2022 procedente del Porto en una operación en la que el Liverpool se dio mucha prisa porque en esos momentos era el Tottenham también el que estaba apretando muchísimo por el jugador colombiano. Después también salió que el Barça era un gran admirador del jugador de Barrancas, pero que en ese momento se le escapaba un poco de precio, ¿no? El Liverpool estuvo muy avispado, muy rápido a la hora de hacerse con su fichaje y desde entonces ha hecho pues una progresión meteórica. Se le fichó desde entonces, pero hasta ahora no ha habido ninguna renovación al respecto. A partir de aquí vamos a hablar de varias cosas. De hecho, esta es la primera temporada en la segunda temporada en la que Luis Díaz está jugando al completo. Recordemos que la primera en la que él llega pues en enero, acaba esa temporada. La temporada siguiente no la acaba de terminar del todo bien porque tiene una lesión en septiembre, octubre que le aleja de los terrenos de juego durante mucho tiempo. Ya es la temporada pasada en la que es un jugador pues determinante, que se hace con la titularidad al máximo nivel, si no lo estaba ya al mando de Jurgen Klopp, y esta temporada con Arne Slot está siendo también un jugador fundamental con el equipo del entrenador neerlandés. Y es que a día de hoy el jugador colombiano está teniendo una temporada espectacular. Si lo comparamos con números de Cody Gakpo, recientemente vimos esa comparación, ¿no?, de ambos jugadores, quién está jugando más, quién está jugando menos, y si lo comparamos vemos que en este caso Luis Díaz tiene mejores números que Cody Gakpo en cuanto también a minutos de participación. Ha jugado más, ha tenido más minutos y también ha marcado 9 goles por los 6 de Cody Gakpo y ambos tienen 2 asistencias, más titularidades Luis Díaz, para que luego no se diga que Luis Díaz no es titular o que prefiere a Cody Gakpo y demás. A partir de aquí, vamos a ver cuál es la situación de Luis Díaz en el mercado. Vamos a explicar unas palabras de Fabrizio Romano y a partir de ahí veremos también qué es lo que cobra y qué es lo que podría pasar según los timings del Liverpool que maneja para que hubiera una futura renovación. Y es que explicaba Fabrizio Romano en este vídeo aquí que os voy a enseñar ahora cuál es la situación del jugador colombiano a día de hoy. Vamos a ponerlo y vamos a escucharlo. Credits to Liverpool and credits to what he did also with Luis Díaz. Because Luis Díaz in the summer, in August, there were, and it's true, some important clubs prepared to attack the situation for Luis Díaz. It was Muchos clubes preparaban una ofensiva por Luis Díaz. never close the exit of Luis Aunque Díaz, nunca estuvo cerca de salir de verdad del Liverpool. but some clubs were prepared to attack and try make something happen for Luis. Credits Pero to tenían que estar pendientes de lo que pudiera pasar con el jugador colombiano, ¿no? Liverpool, because the director Richard Hughes and the manager Arne Slot together were talking to Luis Díaz, were presenting the new project, were introducing him to this new idea they have at the club for Tanto Richard Hughes como Arne Slot hablaron con Luis Díaz, le presentaron el proyecto porque eran personas nuevas en el club y le involucraron de una manera en la que el jugador ex del Porto se sintiera jugador partícipe e importante para el nuevo proyecto. present and future, and were able to go on the same way with Luis as part of their future plans. Luis Díaz forma parte del futuro de los planes del Liverpool. Let me tell you today that I would not be surprised to see Liverpool, after Ibou Konaté, who is going to be the next one to extend the contract, to negotiate a new deal also with Luis Díaz. El Liverpool no sería ninguna sorpresa que viéramos como próximamente, no sé, ahora si estamos hablando de una semana, obviamente no lo creo, pero en los pocos meses veamos que tanto Luis Díaz como Liverpool se sientan a hablar para hablar de una futura renovación. Y es que, como dice Fabrizio Romano, después de Ibrahima Konaté, que seguramente sería el jugador que va delante de él, sería uno de los jugadores que estarían en la rampa, en la lista de jugadores que tendrían que renovar, porque
Ya sabemos que la prioridad del Liverpool ahora mismo es solucionar los temas y los casos de Mo Salah, de Van Dijk y de Trent Alexander-Arnold, que terminan contrato a este junio de 2025. A priori parece que puede haber buena sintonía, que hay buenas sensaciones, pero solo son sensaciones porque la verdad es que no se suelta nada al respecto y está todo muy encorsetado, muy silenciado. No se sabe absolutamente nada de las renovaciones de estos 3 jugadores, pero obviamente una vez solucionada esta parte, pues veríamos como Konaté, como Luis Díaz y como otros jugadores detrás vendrían en la lista para que se firmara una renovación. Entonces, a partir de aquí, estos serían los tempos, ¿no? Primero, Van Dijk, Salah, Alexander-Arnold, en cualquier orden porque los 3 terminan contrato en 2025. Y luego ya sería el caso de Ibrahima Konaté y ahí ya entraría el caso de Luis Díaz. Aún así, Luis Díaz no es el jugador que más cerca está de que venza su contrato. De hecho, repito, están Alexander-Arnold, Van Dijk y Mo Salah, pero antes no es que estén Konaté y enseguida esté Luis Díaz. Luis Díaz tiene contrato hasta 2027, pero, repito, y por eso estamos haciendo también este vídeo, el rendimiento y sobre todo poniéndolo en comparación con el resto de jugadores y con el resto también de jugadores en cuanto a rendimiento, de qué es lo que está cobrando Luis Díaz, da que pensar que, hombre, este chaval merece una renovación. Y sé, como digo, están Van Dijk, Salah y Alexander-Arnold, luego ya estarían Jaros y, ojo, Robertson, que al igual que Kelleher e Ibrahima Konaté, son los que terminan contrato ya en 2026. Como el resto ya es a partir de 2027, hay cierto margen. Konaté, que es un jugador titular, pues se podría avanzar esa renovación porque es un jugador importante para alejar posibles compradores. También está el caso de Robertson, que tiene 30 años y que quizá, yo no diría tampoco que bajó mucho el nivel, sino que es verdad que ha venido de una lesión y le ha costado más arrancar, ¿no? Pero a partir de aquí, Kelleher, lo normal es que salga el próximo verano. Y a partir de aquí sí que estarían Alisson, que dijo que quería cumplir su contrato. Veremos si lo alarga. Para eso vendrá Mamardashvili también, pero a mí no me hago la idea de que se pueda ir. Está Endo, Gómez, Tsimikas, Diogo Jota, Curtis Jones y ahí también estaría Luis Díaz, que al igual que Alisson, Endo, Gómez, Tsimikas, Jota, Curtis Jones, comparte también finalidad de contrato con Harvey Elliott y Connor Bradley, ¿no? Ya más alejados estarían Chiesa, Gakpo, Szoboszlai, Gravenberch, McAllister y Darwin Núñez. Así que Luis Díaz, que es un jugador importante, que fichó en enero de 2022, tiene contrato hasta 2027, es un jugador, repito, clave para Slot, que el Liverpool prepara para él una futura renovación, no hay fecha obviamente, pero sí que está en la lista de los primeros jugadores que, una vez solucionado el tema de los 3 Reyes Magos, ¿no? De Salah, Van Dijk y Alexander-Arnold, entraría en la lista de jugadores a los cuales renovar. Entonces, ¿cuál es la lista de lo que cobran los jugadores del Liverpool? Vamos a poner en comparación a los del Liverpool y a los de otros equipos y también viéndolo desde otras webs diferentes, porque son webs que se dedican a explicar, a informar sobre los salarios de los jugadores, pero esto siempre puede variar mucho respecto a temas de patrocinios, clubes que no facilitan del todo realmente cuánto cobra jugador, entonces ahí hacen un poco una estimación a lo que podría cobrar X jugador, pero según datos de Spotrac, es una web que se dedica a ello, vamos a ver primero en esta web cuál es el ranking de jugadores que más cobran en el Liverpool. Primero está Mo Salah, Van Dijk, Alexander-Arnold, Alisson Becker, Chiesa, Gravenberch, McAllister y Diogo Jota. Salah, que cobra unos 18 millones de euros al año, es el que más cobra, 350.000 libras a la semana, seguido de Van Dijk con 220.000 y Trent Alexander-Arnold 180.000. Los 3 son los que terminan el contrato y los cuales se les debería mejorar el contrato en ese sentido, ¿no? Solo creo en el caso de Alexander-Arnold y un poco en el de Van Dijk se podría mejorar el tema económico. Salah no creo que sea algo económico, sino más de años de contrato, teniendo en cuenta también que tienen 32 y 33 años el egipcio y el neerlandés. Sorprende, ¿no? Un poco el tema de Chiesa, que es un jugador que venía lesionado. Gravenberch también, que cobra 150.000. Pero ¿por qué puede ser eso? ¿Por qué cobra Chiesa y Gravenberch más que a Diogo Jota? ¿Por qué cobran más que Robertson, que Gómez? Claro, ¿cuánto cobra Luis Díaz? Lo voy a poner aquí primero para que lo veáis.
para que os encendáis, os enfadéis y luego lo explicamos. Luis Díaz cobra ahora mismo unos 26.000 euros por semana, euros estoy hablando, lo que serían unos 3.422.075 millones de euros al año, o lo que vendría a ser lo mismo. En el caso de Luis Díaz cobra unas 55.000 libras a la semana, que serían unos 2,8 millones de libras al año por parte del Liverpool, ¿no? Lo vais a ver aquí, y es que Luis Díaz cobra esta cifra. No se acaba de ver del todo aquí, pero ahora os lo voy a poner. Pero esto es lo que cobra, ¿no? Luis Díaz en cuanto al año. Claro, fijaos que esto depende mucho también, en el caso de otros jugadores, de dónde vienen, del estatus por lo cual viene de otro equipo. Es decir, Darwin Núñez viene del Benfica y el Liverpool paga por él unos 75 millones de euros más 25 en variables, que llegarían a ser 100. Viene como una superestrella. Federico Chiesa cobra lo que cobra porque viene de la Juventus, en el cual en su momento era un jugador top, codiciadísimo en Europa. El caso de Diego Jota, ¿por qué cobra menos, por ejemplo, que otros? Porque él venía de los Wolves también. Viene con un rol importante y no sé si incluso se le llegó a renovar en su momento, pero por eso cobraba lo que cobraba. Por ejemplo, Ryan Grammers, ¿por qué cobra más? Aquí lo veis. Porque venía del Bayern de Múnich. Cuando el Bayern lo ficha del Ajax, obviamente su salario se incrementa. Hay cosas extrañas, como por ejemplo el caso de Konaté. Lo que pasa es que también, desde que vino, no había firmado ninguna renovación. Y cuando el Liverpool lo ficha, pues lo ficha también para que sea un central de futuro, pero no viene como una superestrella. Szoboszlai ya viene habiendo pagado una cláusula de 70 millones de euros por él y era un jugador también importante. Luis Díaz también era un jugador importante, pero creo que en su momento, ahora es una superestrella, pero en su momento no era todavía una superestrella. Por mucho que nos guste, por mucho que le queramos, no era una superestrella como podría haber sido en su momento Federico Chiesa, ¿no? Es verdad que ahora cuando viene al Liverpool pues es diferente, porque viene en una situación diferente, pero Luis Díaz en su momento venía cobrando eso. También en ese momento el Liverpool era un equipo que no seducía mucho a los jugadores por el tema del dinero. Es decir, eso era una vez ya renovabas, o si venías con un estatus muy alto, pero al principio no venías cobrando mucho. Por ejemplo, en el caso de jugadores mejores pagados anualmente y salarial y semanalmente, está por ejemplo Kevin De Bruyne, que es el que más cobra con 400.000 libras a la semana, seguido de Erling Haaland con 375.000, Casemiro 350.000, en su momento llegó a estar Cristiano Ronaldo con 510.000 en el Man United, Salah con 350.000, también como Casemiro, Raheem Sterling con 325.000, Bernardo Silva con 300, Grealish, Marcus Rashford, Kai Havertz, Gabriel Jesús, Jadon Sancho, John Stones, Mount, Chris James, Bruno Fernández, Declan Rice, Martin Odegaard, Ilkay Gundogan, Phil Foden y Rodrigo Hernández. Claro, Rodrigo Hernández, clave en el Manchester City. Balón de oro. Está entre los 20 primeros, pero cobra menos que Chris James. Cobra menos que Mason Mount. Claro, esto es por parte del club. Imaginaos si luego hay jugadores como por ejemplo Salah, como Haaland, que hacen campañas de marketing que obviamente esos salarios, bueno, más que esos salarios, el salario es el mismo, pero va a cobrar más porque viene de otros lugares, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Os voy a poner diferentes webs donde verlo también, ¿eh? Por ejemplo, anualmente 20 millones de libras para De Bruyne. Bueno, obviamente es el mismo ranking, pero en lugar de en semana, por año, ¿no? Vamos a ver otra web también, por ejemplo, en Capology también, que vemos también los salarios semanalmente y anualmente, ¿no? De Salah, de Van Dijk, de Alexander Arnold. Y vemos el puesto número 16, porque, amigos, Luis Díaz está en el puesto número 16 del Liverpool de jugadores que más cobra. No entra ni en el top 10 de jugadores con más salario en el Liverpool. A día de hoy, como digo, cobra la friolera de 55.000 libras semanales, 2 millones, 8 millones al año de libras, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso?
Luis Díaz, tranquilos, no pasa hambre. Luis Díaz no le cuesta llegar a final de mes a ninguno de los que juegan en primera división ni en segunda división. Porque a veces entiendo que hagáis comentarios de ¿por qué cobra tan poco Luis Díaz? O sea, como si el pobre necesita cerrar 2 veces con llave la puerta, porque si no le entran a robar. No, yo entiendo también que no lo decís por eso, pero a lo que quiero decir es que cuando llegue el momento de la renovación, tranquilos, que Luis Díaz va a cobrar lo que se merece, porque obviamente el Liverpool no es tonto. En verano, como decía Fabrizio Romano, el Barça intentó seducir a Luis Díaz, ¿Qué pasa? El Barça sí que tenía dinero para pagar 55-60 millones de euros, porque el propio James Pearce explicó que el Liverpool, si venía una oferta de unos 20-30 millones de euros por Kelleher y de unos 60 millones de euros por Luis Díaz, iban a escuchar. A partir de aquí, ¿qué es lo que al Barça le iba a costar? Tema de salario, aunque en ese momento el colombiano no cobraba mucho, por lo tanto sí que le podían igualar, incluso mejorar, pero el tema del fair play, ¿no? Que en el Barça pues hacen malabares, incluso el propio Dani Olmo a día de hoy, de 16 de noviembre, no está claro que esté inscrito para la segunda vuelta, ¿no? Entonces, varios equipos obviamente están interesados en él, porque es un jugador muy codiciado y muy bueno, Luis Díaz, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Liverpool? Pues, como decía Fabrizio Romano, le presentaron el proyecto, le hicieron partícipe de ello, incluso participa en campañas de marketing, ¿no? Esto, por ejemplo, es el making of de la campaña de ropa de Navidad que ha hecho el Liverpool para este invierno, y que aparecía él como pues, uno de los jugadores que participan, ¿no? A veces también participan jugadores menos conocidos como Tsimikas y demás, pero ya lo incluyen en los planes de marketing, porque es un jugador también que tiene pues, mucha aura, tiene mucho marketing y demás, ¿no? A partir de aquí, por ejemplo, Manchester City, hablábamos de que el número 16 de la lista, que es Luis Díaz, cobra 55.000. Vas a ver el Manchester City. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El jugador número 16 que más cobra en el City son 100.000 libras a la semana. Para que veáis la diferencia, ¿no? Por ejemplo, los 10 mejores pagados, pues ya lo habéis visto aquí, ¿no? Kevin De Bruyne, Haaland, Casemiro, Salah, Bruno Fernández, Grealish, Bernardo, Marcus Rashford, Havertz, Gabriel Jesus, etcétera, 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 ¿no? Incluso veíamos entre los 20 primeros que llegaba a Rodri, aquí estaba Virgil van Dijk, luego está Fofana, Chilwell, Thomas, Guardiol, Anthony y Matthijs de Ligt. Fijaos lo que está cobrando, 195.000. Es que está lejísimos Luis Díaz de estar entre los 25 primeros mejores pagados de la Premier League. Y si vamos a los 50 jugadores mejores pagados de la Premier League, tampoco vemos a Luis Díaz. Luis Díaz, amigos, no está entre los 50 mejor pagados de la Premier League. Es increíble. Es increíble. Está, por ejemplo, vamos a ver aquí, Timo Werner está entre los 50 mejor pagados también de la Premier League. Está Bowen, está Tielemans, está Joe Félix, está... es que no quiero decir que ningún jugador lo merezca, pero está Anthony. Hostia, es increíble, ¿eh? Es increíble. Por ejemplo, comparamos también con salarios de la liga, ¿no? De mejores pagados de la liga. Pues fijaos, también cómo están cobrando. Por ejemplo, Ansu Fati, que lleva años pobre, que no se acaba de recuperar, 268.000 euros a la semana. Aproximadamente, todo es aproximadamente. Claro, cobra muy poco Luis Díaz. Entonces, a modo de resumen, Luis Díaz es un jugador que llegó en enero de 2022 con un salario más bajo porque venía del Porto, el cual tampoco ahí era el club que mejor paga. Venía como un jugador de mucho futuro, por el cual el Liverpool pagó por Luis Díaz cerca de 50 millones de euros aproximadamente, no pagó mucho más, pero vino con una estela un poco de jugador de, aquí lo vemos, 52 millones de euros pagó el Liverpool por Luis Díaz, pero vino con el cartel un poco de jugador de futuro, ¿no? De ya presente, pero más de futuro, no vino como una superestrella. Entonces, claro, por eso el salario era tan bajo. Hasta entonces no ha habido una renovación.
porque en su momento se ha tenido que priorizar otras renovaciones. El caso es que Luis Díaz forma parte del proyecto de Slot, forma parte del proyecto del Liverpool, de Richard Hughes, y que una vez solucionadas, para bien o para mal, los casos de Salah, de Van Dijk y de Trent Alexander-Arnold, entiendo que irán con AT y luego el propio Luis Díaz para firmar esa renovación que realmente se la ha merecido. Se la ha merecido, porque ves el salario que tiene y es verdad que dices, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Repito, porque venía en su momento del Porto con un estatus que no es el que tiene ahora, que se ha convertido en un jugador providencial y clave con un ascenso meteórico y que hasta entonces no se ha tratado el tema de la renovación porque tenía contrato hasta 2027. Recordemos que ficha en enero de 2022. Había tiempo por delante. Ahora cada vez se acerca más ese momento. Cuando llegue seguramente su salario será mucho mayor que el que tiene ahora y pues ahuyentará a otros equipos que intenten fichar al jugador colombiano. Para ello entiendo que se debería hacer antes de que finalice el verano, porque el próximo verano, si todavía no ha habido una renovación y Luis Díaz ve la cuenta que salarialmente semanalmente le llegan 55.000, dice, bueno, no está mal, pero es que veo las cuentas de Gravenberch y dices, hostias, este tío cobra el doble que yo, ¿cómo puede ser? Sentémonos y hablemos, ¿no? Si tan importante soy para vosotros. Pues eso, amigos, que le deis un like, que os suscribáis para más, que me digáis en comentarios qué os parece, si habéis entendido un poco más la situación al respecto del salario de Luis Díaz, del por qué una cosa, por qué otra. Creo que tengáis todo claro. Si no, pues me lo ponéis en los comentarios y yo os responderé, ¿vale? Amigos, que vaya muy bien, un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Que vayáis bien, chao, chao.